Vamos a continuar con el reconocimiento de los monumentos históricos Patrimonio de la Nación que podemos encontrar en el municipio de Chapantongo, tierra de origen de Huitzilopochtli. En esta ocasión, y para mostrar más opciones a las personas que gustan del turismo cultural y religioso, nos dirigimos hacia la comunidad de San Bartolo Oxocalpan, donde visitaremos la capilla de San Bartolomé. En el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mejor conocido como el INAH, la Capilla de San Bartolomé se encuentra clasificada como conjunto arquitectónico dentro del género edificio de arquitectura religiosa. Aunque en la base de datos del INAH para este inmueble dice que su época de construcción se sitúa en el siglo XVIII, también dice que esa información está en proceso de validación. Esto es importante de mencionar, ya que las distintas evidencias encontradas en la capilla respecto a fechas la sitúan en el siglo XVII, como se puede ver en esta inscripción en piedra que dice 1740, o en esta información casi ilegible que fue escrita sobre la puerta principal de la capilla y que se alcanza a leer que en el año de 1761 o 1767 se acabó esa puerta. Respecto a lo que se interpreta como fechas de construcción que de pronto aparecen en este tipo de construcciones religiosas, es interesante comentar algo que se conoce como proceso de secularización, que en palabras simples es el momento donde este tipo de edificaciones dejaron de ser de uso privado, como por ejemplo conventos, para convertirse en espacios públicos, como por ejemplo iglesias o capillas. Entonces, en varias ocasiones, las fechas que se encuentran grabadas en los muros de estas iglesias o capillas a veces son de cuando dejó de ser una construcción religiosa privada para pasar a ser pública, por lo que los investigadores deducen que la construcción de estos espacios en muchas ocasiones se realizó en fechas muy anteriores a las que actualmente vemos grabadas o escritas. Alma Gabriela Montalvo Juan, una de las encargadas de la capilla de San Bartolomé, entusiastamente nos comparte datos muy interesantes de este espacio religioso católico. Es un tanto curiosa la construcción de nuestra iglesia de la comunidad de San Bartolo Oxocalpan. ¿Por qué? Porque se hizo por 2 etapas. El dato que tenemos no es tan preciso o muy exacto. ¿Por qué? Porque pasaron evangelizando dos grupos, muy comúnmente conocidos como los franciscanos y los agustinos. ¿Qué pasó? En la primera etapa se compone por lo que es la capilla principal, en donde la estructura como tal se puede constituir por algunos piquitos, por decirlo de una manera muy coloquial, en donde en las cúpulas se ponían fragmentos o estructuras que daban en forma de cierta punta, que es muchas veces pintada de otro color. ¿Por qué? Porque ellos era su manera, digamos, como que tenían esa marca en sus estructuras. Además de que primero pasaron los agustinos o los franciscanos. Entonces, la siguiente parte se compone de ¿qué? De que de estos 2 grupos había uno de ellos que formaba como tal 3 campanarios, o sea, es decir, 3 campanas. Pero al final, ya la terminación de la capilla como tal fue solamente un campanario. Por lo tanto, ese es el dato que es un tanto curioso de aquí. Es una comunidad muy bonita. Cabe recalcar que los cuadros que tenemos al interior son pintados sobre óleo. Son muy antiguos. Cuando hubo esta parte de que perseguían a los cristianos, en donde hubo muchos asesinatos, en donde México pues tuvo muchos de ahora santos, como es San José, aquel niño que fusilaron. Cabe decir que en esos tiempos estos cuadros tienen parte de historia, no que hayan formado en esa parte o cerca de él, sino que fue de aquellos tiempos. Incluso se ven deteriorados porque en aquel entonces, nos platican las familias de aquí cercanas,
que como tal se tenían los montones de maíz y fueron escondidos abajo como tal de aquellas cosechas. Por lo tanto, pues es una gran historia que tenemos como comunidad. A lo que Alma se refiere con este relato en el que había que esconder las pinturas al óleo con motivos religiosos, es un evento histórico conocido como la Guerra Cristera. Vamos a comentarlo brevemente para darle más contexto e importancia histórica a estas piezas y explicar por qué debían ser escondidas de las autoridades y fuerzas militares gubernamentales de aquella época. La Guerra Cristera, también conocida como Cristiada, fue una guerra civil en México que ocurrió entre los años de 1926 y 1929, enfrentando al gobierno contra milicias de religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles. Este era un decreto emitido por el presidente de aquel entonces, Plutarco Elías Calles, que por motivos políticos y económicos pretendía controlar y limitar el culto católico en el país. Grandes grupos en diferentes regiones de México se resistieron a esta legislación que, entre otras cosas, pretendía restringir el poder y participación de la Iglesia Católica sobre bienes de la nación y procedimientos civiles. Derivado de tales acciones, se desarrolló este movimiento armado. Y cabe decir que, gracias a Dios, aquí hay mucha fe. Y es algo que, pues, por medio de nuestro intercesor, que es San Bartolomé Apóstol, que también fue mártir y apóstol de Jesucristo, es intercesor en las causas difíciles y desesperadas. Esta pieza antigua se encuentra dentro de la capilla. Seguramente tendrá algún tipo de valor histórico, pero es muy difícil entender lo que ahí está escrito. ¿Contendrá algún muy importante mensaje? Desde el exterior es posible tener acceso a diversas zonas de este inmueble religioso. Vamos primero a conocer el área del coro. Aquí vamos a conocer el campanario, donde encontramos rastros que indican la presencia de algún mamífero silvestre que se resguarda en este espacio. Hasta aquí la visita a la capilla de San Bartolomé, patrimonio de la nación, ubicado en San Bartolo Oxocalpan, municipio de Chapantongo. Una visita ampliamente recomendada.